Él se mostraba, como todo buen estafador, como una persona encantadora. Aplica violencia cuando se siente acorralado, cuando sabe que ya está pillado y no tiene otra posibilidad. Y le dice Cali, ella se da vuelta y le pega con un diablito en la cabeza. Se trata de un peligroso estafador que habría engañado a unos 50 deportistas en Dinamarca, Inglaterra y Brasil. Julio de 2011, la joven estadounidense Cali Quinn era atacada y enterrada bajo escombros al interior de una vulcanización en Providencia. Espeluznante caso policial que una década más tarde es parte de una serie de televisión. Se trata del peor inquilino del mundo. Uno de sus protagonistas es Josef Hatter, un danés y compañero de Cali en la residencial donde ambos vivían. Tras atacarla, la PDI iría tras sus pasos. Pero ¿cómo y por qué llegó este hombre a nuestro país? Josef decía ser un maratonista palestino. Conseguía dinero para participar en competencias, las que luego abandonaba. Se dedicaba también a estafar a deportistas. Así fue como llegó en 2011 a una carrera en Atacama. Carlos Medina, miembro de la comunidad palestina, lo conoció cuando arribó a Santiago. La Federación Palestina de Chile en ese momento hizo todo un llamado de apoyo a otra gente de la comunidad para juntar esa plata, que más o menos para ese tiempo deben haber sido como, no sé si 4 o 5 millones de pesos, $8.000. Fue así como pudo inscribirse y participar de la maratón, pero tal como solía hacerlo, se retiró por una supuesta lesión, aunque esta vez quedaría en evidencia quién era realmente. Lo lleva a hacerse unos exámenes después acá en Santiago. Josef no quería hacérselo, pero al final va más o menos obligado, y él no tenía nada. ¿Ya? Y ahí se nota que estaba mintiendo. En medio de las sospechas, la comunidad descubrió que Hatter no era palestino, sino libanés. Esto llevó a que un amigo inglés con el que llegó a Chile le pidiera de vuelta $38.000 que le había entregado para un supuesto negocio. Pero Josef terminó golpeándolo con un palo en la cabeza. La víctima regresó a su país sin el dinero y él desaparecería por un tiempo. Tras el violento episodio, llegó a vivir a esta hostal de extranjeros en Providencia. Josef tenía una personalidad bien magnética, él era una persona muy simpática, muy entrador, ¿no? Como decimos aquí en Chile. Era una persona que apenas tú lo conocías, te caía muy bien. Cali y Josef se conocieron en esta residencia estudiantil de calle Condel en Providencia. A ella le pareció una persona arrogante, pero su percepción cambió con el correr de los días. Cali Quinn era una profesora estadounidense y había llegado a Chile para establecerse por 1 o 2 años. Con el correr del tiempo, comenzó a buscar dónde vivir más cómodamente en Santiago. Josef, ya enterado de sus intenciones, le ofreció un departamento. Y le dice que se lo podría arrendar en la suma de $150.000. Cali tenía una amiga, también norteamericana, eran muy amigas ellas, por lo que decidieron irse juntas. Y le pagan por adelantado una suma de $300.000. Y pasaba el tiempo y no habían resultado, y no había el contrato, y no entregaban las llaves, y no se podían mudar. Finalmente, el 20 de julio de ese año, Josef le entregaría las llaves y quedarían de ir a una oficina, la que al llegar estaba cerrada porque claramente no existía. Todo era parte de un plan para desentenderse una vez más de sus deudas. Le dijo a sus compañeros que debía viajar y que les enviaría el dinero con Cali, con quien pasó luego a un bar donde le haría una insólita invitación. Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé de un lugar que está quemado, ¿no es cierto?, siniestrado, pero dentro de ese lugar que yo ya vine en alguna oportunidad, me fijé de que hay un inodoro que tiene su tapa de oro. Ella le llama la atención y en un afán igual entre diversión y un poco de intriga, va con él al lugar. Luego de salir del bar, ambos llegaron a lo que quedaba entonces de esta vulcanización, en busca de este singular elemento, sin ella sospechar cuáles serían las reales intenciones de Josef. En el interior recorrieron el lugar en busca de la supuesta tapa de oro, que no era más que una trampa para quedar a solas con ella. Pasado algunos minutos, la atacó en su cabeza con la idea de hacerla desaparecer y que sus compañeros creyeran entonces que Cali había escapado con el dinero. Y que a raíz de ese golpe ella pierde el equilibrio de su cuerpo, cae al suelo, de manera inmediata este tipo
se tira sobre ella y la comienza a estrangular manualmente. Es trasladada hasta otro lugar de este mismo recinto, donde Khater la cubre con una manta gruesa y cenizas y escombros del lugar. Sin embargo, increíblemente, la joven sobrevivió a la agresión y como pudo, llegó a la residencial. Se venía cayendo, ¿no? Y pidiendo ayuda. Salieron todos los chicos de la casa, que eran, imagínate el escenario, puros niños de 18 o 21 años, universitarios, no entendiendo qué es lo que pasaba, Coli sin poder casi abrir los ojos, a tientas. Y en ese mismo instante también se percata de que Yusef estaba ahí con el resto de los residentes de la hostería y se sorprende, de manera, queda muy traumatizado al verla. Y ella en ese momento, a viva voz, le dice de que es él quien intentó matarla. Cali fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron un traumatismo encefalocraniano y una quemadura conjuntival en sus ojos. En paralelo, Yusef huía del alojamiento. Él informa a sus compañeros de casa que él debe viajar en forma urgente a Dinamarca porque su madre había fallecido. Los hechos fueron denunciados ante Carabineros, pero una semana más tarde el caso quedaría en manos de la PDI, que en medio de diligencias investigativas fue al lugar de los hechos junto a la víctima, una vez que fue dada de alta. Conforme a la declaración que ella entrega, nosotros hicimos la inspección ocular del sitio de suceso, donde se realizaron peritajes fotográficos y planimétricos, pudiendo establecer el lugar donde ocurrió la agresión y donde ella también quedó enterrada. Después ella concurre con nosotros y coincide plenamente también con lo que nosotros ya habíamos podido establecer criminalísticamente. Tras semanas de seguimiento, Yusef Khater fue detenido en agosto en Providencia. La fiscal Jimena Coca fue quien le tomó la primera declaración. Luego de presentarse como una persona encantadora, dice, al confrontarlo por lo acontecido, cambió drásticamente. Toma una conducta más agresiva, de hecho se puede ver en su expresión facial, corporal, hacia mí, en forma muy agresiva, responde, y porque no tenía argumentos. Yusef fue formalizado por homicidio en carácter de tentado y estafa, quedando entonces en prisión preventiva. En medio de la investigación, testigos y compañeros aportaron antecedentes, quedando en evidencia que detrás del supuesto atleta se escondía un peligroso estafador. A uno le pedía 20.000, al otro 50.000, al otro 100.000, al otro 30.000. En particular a la chica que más le pidió plata creo que fue a Cali. Y cuando estos mismos residentes intentaban cobrarle el dinero, él se ofuscaba mucho y se volvía muy violento. Khater finalmente reconoció los hechos y la causa terminó en un juicio abreviado, donde fue condenado a 602 días de cárcel. Esa es la pena que atendía las circunstancias atenuantes, en que solo se reconoció la atenuante de colaboración. Por supuesto, es una pena baja, pero absolutamente acorde y a los límites de la ley. It's all about hustling money. He's so good at lying. He's a psychopath. Fue así como su caso inspiró uno de los capítulos de la serie documental de Netflix, El peor inquilino del mundo, que cuenta las historias de distintos estafadores y asesinos y muestra testimonios como el de Cali Quinn. There are absolute evils in this world, whether it be an abstract or metaphorical evil, but it is mostly people. Tras cumplir su condena en Chile, Yusef Khater fue deportado a Dinamarca, donde enfrentó cargos por estafa, pero al poco tiempo fue sorprendido cometiendo nuevamente delitos, esta vez en Costa Rica, donde habría engañado e intimidado a más mujeres. Comienzo a ir a lugares donde yo sé que puedo tal vez encontrarlo, pero él, al darse cuenta que yo busco a la novia, él me indica a mí que yo no sé de lo que él es capaz de hacer. La víctima de este sujeto dice no creer ser la única afectada en Costa Rica, pues Yusef Khater siempre portaba gran cantidad de dinero en efectivo. Por esta razón, Carlos Medina decidió crear un blog donde actualiza los movimientos de Yusef a fin de alertar a potenciales víctimas sobre su conducta. Es un psicópata en el sentido que tiene poca empatía y todo, pero no es alguien que te ve en la calle y vaya a ser violento contigo directamente, sino que cuando se siente acorralado
es cuando ocurre este tipo de cosas. Tras el lanzamiento de la serie, Cali optó por aislarse, mientras Yusef, quien registra pasos también por Nicaragua, estaría actualmente en Dinamarca, donde seguiría haciendo lo suyo, aunque ahora con un nuevo alias, August Eriksen.